¿No se han preguntado alguna vez cómo Nintendo, quien supo ser sinónimo de innovación y calidad para la industria del gaming, terminó convertida en lo que es hoy? Vendiendo sus clásicos y sus no tan clásicos una y otra vez, subiendo precios en consolas viejas y exprimiendo hasta el último centavo de sus fans con productos que rozaron y rozan la mediocridad, como por ejemplo la Virtual Boy. A mí esto sinceramente me tiene loco, porque estamos hablando de una compañía con un renombre gigante que te vende juegos de hace más de 10 años a precio completo y no le tiembla ni un poco el pulso. ¿Por qué cuando cualquier otra megacorporación haría lo mismo, sería vilmente crucificada sin piedad, como por ejemplo, no sé, Ubisoft, y a Nintendo simplemente se le mira para otro lado? Todos asociamos a Nintendo con la nostalgia y el pasado. Después de todo, sagas como Mario, Zelda y Pokémon nacieron en los años dorados de la empresa. Es por eso que las consolas y entregas de esa época fueron el punto de entrada de millones de niños y jóvenes al mundo de los jueguitos, por así decirlo. Podríamos llamar esta etapa como la vieja Nintendo o directamente la edad dorada de Nintendo, porque no era solo una compañía de juegos, sino que más bien era una fábrica de ideas nuevas que no tenía miedo a arriesgarse. Si nos ponemos a ver, cada generación traía algo revolucionario. El salto al 3D con el Mario 64, la libertad del Ocarina of Time, el golpe en la mesa que fue la Nintendo DS para el mundo de las portátiles, Well, the wait is over. This is Nintendo DS. y la locura social del Wii. Digo, hasta mi abuela podía jugar un Wii. Carajo, si lo mejor que tiene para dar una empresa, incluso a día de hoy, nació en esas etapas. Y lo peor es que ahora nos quieren volver a vender esas viejas glorias otra vez, como es el caso más reciente de Mario Galaxy 1+2 para la Nintendo Switch 2. Pero, algo que marcó realmente esa era fue la figura de Satoru Iwata, un presidente que no solo entendía el negocio, sino también a los jugadores. Iwata venía del mundo del desarrollo, había programado juegos, conocía los procesos y su filosofía era simple pero poderosa. Los videojuegos son para hacer sonreír a la gente. Esa mentalidad fue la que definió a la vieja Nintendo, creativa, humana y con una visión que priorizaba la diversión por encima del dinero. Nintendo se ganaba el respeto no solo por lo que vendía, sino por cómo cambiaba la forma en que jugábamos. Era una empresa que se animaba a probar cosas distintas, y casi siempre le salía bien. Eso la llevó a ganarse el lugar como esa compañía cuyo baluarte era la innovación y la calidad. Pero las cosas cambian a veces. Luego del fracaso comercial de la Wii U y la Nintendo 3DS, que pese a ser consolas con muchísima calidad e ideas interesantísimas, no lograron el éxito esperado. Y por ello Nintendo entró en un momento decisivo. Fue un punto de inflexión enorme, marcado también por el desafortunado fallecimiento de Satoru Iwata. Que en paz descanse, quien probablemente fue el mejor presidente que tuvo jamás la industria del videojuego. Sin su liderazgo y con las ventas por el piso, la compañía tuvo que replantearse completamente su rumbo. Así comenzó una nueva etapa, una Nintendo que aprendió de sus errores, sí, pero también una que empezó a priorizar la seguridad sobre la innovación. Y no me malinterpreten, la Switch, que fue el siguiente paso de la gran N, es y será una consola única e innovadora. Después de todo, fue la primer y prácticamente única consola híbrida del mercado. Pero ese paso, aunque brillante sobre todo, fue también un paso seguro. Uno que aseguró al público familiar e infantil, apostó fuerte por la nostalgia y sacrificó cualquier posibilidad de competir de igual a igual con el resto de consolas en potencia, calidad gráfica y rendimiento. Pero mírese por donde se mire, fue una jugada buena y sobre todo fue una jugada muy segura. La Switch fue, sin duda, el golpe de efecto que Nintendo necesitaba. Vendió millones y logró que todos, desde los fans más veteranos hasta los más nuevos, volvieran a hablar de ella. Pero ese éxito también marcó un cambio profundo en su filosofía. La vieja Nintendo arriesgaba, apostaba por ideas locas,
por hardware extraño y único, por experiencias que nadie más se animaba a crear. La nueva Nintendo, en cambio, aprendió a moverse sobre lo seguro. Entendió que la nostalgia vende, que los personajes clásicos son un imán de plata y que sus franquicias pueden mantenerse vivas sin la necesidad de reinventarse demasiado. Y ahí es donde empieza lo que yo llamo el precio del éxito, por así decirlo. Una compañía que ya no busca cambiar la forma en que jugamos, sino mantenernos jugando a lo que ya conocemos, los que ya amamos de sobra. Ojo, no se trata de los juegos actuales sean malos, para nada. Muchos rozan la excelencia, pero rara vez sorprenden como antes. Los casos realmente innovadores a nivel de hardware son prácticamente nulos, y a nivel de diseño y mecánicas únicamente son contados con los dedos de la mano, como, no sé, el Donkey Kong Bonanza con su destrucción del escenario. La Nintendo moderna ya no es aquella fábrica de ideas revolucionarias, sino una máquina perfecta pulida para maximizar beneficios. Eso es una realidad. Entre remakes, ports a precio completo, parches next gen, por así decirlo, y una dependencia cada vez mayor de su marca antes de que la innovación, Nintendo parece haber elegido la comodidad del triunfo por sobre la magia de la experimentación. Y no conforme con eso, ya empezamos a ver señales de que hasta dónde puede estirarse esa confianza, con los precios de lanzamiento de los juegos de la Switch 2 a $90, que son el ejemplo más claro. Y lo más curioso es que el público se lo perdona todo, porque al final del día Nintendo no solo vende juegos, vende recuerdos y vende una marca. Es por esto que concluyo en que a Nintendo se le perdona todo, porque la sombra de lo que alguna vez fue todavía pesa, y porque los recuerdos siguen siendo más fuertes que los errores. Durante años, Nintendo fue sinónimo de magia, de innovación, de momentos que marcaron la infancia de miles de personas. Y cuando una empresa logra conectar de esa manera con la gente, deja de ser solo una marca, se convierte en un pedazo de ellos. Por eso, hoy nos vende un port a precio completo, o un juego que parece vivir más del nombre que de las ideas, pero no reaccionamos con la misma agudeza que con otras compañías. Porque, de algún modo, todavía queremos que esa vieja Nintendo siga ahí, esperando para sorprendernos. A Nintendo se le perdona todo, no por lo que hace ahora, sino por lo que alguna vez nos hizo sentir. Porque detrás de cada crítica hay un jugador que alguna vez fue feliz con un cartucho gris, con un mando roto o una pantalla parpadeante. Y mientras ese recuerdo siga vivo, Nintendo seguirá teniendo una especie de inmunidad emocional. No es culpa de la empresa, ni tampoco nuestra, es simplemente el poder de la nostalgia, que es como una trampa dulce que nos hace mirar hacia atrás con una sonrisa y abrir la billetera con una buena sonrisa. Nintendo ya no es la fábrica de sueños que fue, pero aún vive de ellos, y quizás ese sea su mayor logro hoy en día. Gracias por acompañarme en esta retrospectiva y crítica, por así decirlo. De todo corazón, espero que lo hayan disfrutado verlo como yo hacerlo. Nos vemos la próxima. Chao.